sino cuáles han sido aquellas contradicciones de fondo que han estado en el proceso y que nos permiten analizar las relaciones de poder que se han tejido a lo largo de ese camino. Entonces, ese paso de lo narrativo a lo interpretativo es fundamental para no quedarnos en el nivel puramente del intercambio descriptivo. Tercer elemento, el conocimiento existente y el nuevo. No hay posibilidad de desarrollar un proceso de construcción de alternativas si no vamos como sentando las plataformas, la base de lo que nos va a permitir hacer un salto. Todo nuevo conocimiento se basa en la afirmación, modificación o negación del conocimiento existente. De ahí que ese principio pedagógico de movilizar el conocimiento existente antes de colocar una nueva información para que el conocimiento existente de forma activa se apropie del nuevo es fundamental, pero igual en nuestra propia práctica. Pero si nosotros no vamos acumulando, por ejemplo, se va a llegar al cuarto congreso. Yo creo que ustedes, incluso el camino que hicieron, el río que nos decía Neu, ¿verdad? Es una manera como de ver cuál ha sido el trayecto que se ha venido generando, del cual ahora formamos parte. Pero ¿qué recogemos a lo largo de todo el trayecto y qué hemos ido acumulando o qué hemos ido desacumulando? Bueno, es una pregunta fundamental que necesitamos producir. Cuarto, ¿de qué manera estas cosas que aprendemos y estas interpretaciones o conclusiones las podemos convertir en pistas, en propuestas de acción, en incidencia para el futuro? Es decir, no solamente para nuestra propia y particular experiencia, sino que al hacer este ejercicio empezamos a descubrir que nuestra experiencia tiene que ver con muchas otras que, aunque se hagan en otra parte y tengan una forma muy diferente, tienen un hilo común. Buscan el empoderamiento, buscan desarrollar la capacidad crítica, buscan romper la estructura cerrada del aula. Me hace acordar ahora que estuve en un taller en Colombia, y era en un colegio, y cuando entramos en el colegio decía aula o no sé qué, aula no sé qué, y a todos le habían puesto como un letrero, una J, jaula, De repente hay experiencias muy diversas, de muy distinto nivel, pero todas buscan que las aulas no sean jaulas, y que las paredes no sean paredes, y lo que existe fuera del mundo entre dentro del aula. Y se hacen con distintas maneras. De repente ahí podemos descubrir una potencialidad para pensar pedagógicamente alternativas, para discutir con propuestas educativas oficiales o lo que sea. De tal manera que hay un campo de transformación muy importante. Dos cositas chiquitas aquí para compartirles. Hicimos un proceso de sistematización de experiencias, la gente de Médicos del Mundo, en África, el año hace como 2 años, para recoger las experiencias que se estaban haciendo en África. Y lo interesante fue que los equipos de África sistematizaron, recogieron sus experiencias, recogieron aprendizaje y trajeron propuestas aquí a Madrid para discutir con la Junta Directiva de Médicos del Mundo. Y en ambos lados se produjo esta reacción. Para el cooperante o la persona que estaba en África, dijo, es la primera vez que vengo a Madrid no para que me den los materiales que me tengo que llevar para allá, sino para traer lo que estamos haciendo, para decirles cómo deberíamos hacerlo. Y para la gente que estaba acá, digo, mira, qué interesante poder tener la oportunidad de escuchar las distintas cosas que en el terreno se están haciendo y que nosotros no conocíamos porque los informes que teníamos eran demasiado descriptivos. Entonces, ¿cómo una institución, una entidad de ese tipo, puede retroalimentarse a partir de las experiencias concretas? Quinto, penúltimo, la construcción colectiva de conocimientos, voluntades y pasiones. A veces ponemos ese tema, bueno, vamos a construir tal cosa, pero sí, yo creo que es importante tener ideas, buscar consensos, argumentos, etc. Tenemos también que fortalecer nuestra voluntad, pero también tenemos que apasionarnos más. Bueno, Juan Carlos dijo una cosa, tú te emocionaste, te conmoviste, esa fue la palabra, te conmovió. Qué importante que generemos nuestra capacidad de conmovernos ante los esfuerzos que distintas personas están haciendo. Y no tenemos un elemento como de juicio. O sea, esta experiencia de aquí no es tan transformadora porque la mía sí, porque
sino que de repente me conmueve saber que en este contexto, de repente para ese grupo, hacer esto puede ser importantísimo, porque nunca antes en su vida lo había hecho, aunque puede ser una cosa que esté en un nivel muy distinto al que estábamos haciendo en otras experiencias. Entonces no entramos con la idea de juicio. Sí tenemos que tener análisis crítico, pero un análisis crítico dialogado y donde deberíamos construir esa capacidad de conmovernos para poder desarrollar nuestras capacidades de ser sujetos. Y bueno, la otra cosa es cómo los nudos, que es importante aprovechar, como decía aquel, los nudos y los desnudos. Los nudos que enfrentamos en nuestra práctica los convertimos en interrogantes, en desafíos. En lugar de ser simplemente, chicas, es que hoy siempre estamos en eso, este es el problema. O sea, tenemos una mentalidad a veces donde el problema como que se nos viene como muy por encima de nosotros. ¿De qué manera ese nudo problemático se nos convierte en un incentivo para preguntarnos cosas que no nos hemos preguntado, para generar cosas que hasta ahora no habíamos imaginado, para poder desarrollar una actitud crítica permanente? Entonces, desarrollar la curiosidad, desarrollar la capacidad de ir. Me encantó, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a Alba que nos ha estado acompañando estos días, y esa curiosidad y esa interacción, ojalá pudiéramos siempre mantenerla despierta en nosotros y nosotras ante cada cosa, decir, ¿y por qué? ¿Y qué será esto? ¿Y cómo sería? Y no contentarnos con las respuestas fáciles. Decía ahí, bueno, creo que es en Pedagogía de la Autonomía, que dice Freire, que la idea de un proceso de educación liberadora es generar una capacidad permanente, instigadora, cuestionadora en los alumnos y en las alumnas, y en los profesores y las profesoras, para poder estar siempre preguntando qué más se puede hacer y no contentarse con las respuestas fáciles. Qué distinto es para un educador o una educadora decir, bueno, yo voy a facilitar para hacer la respuesta fácil, y no, yo voy a desafiar para comprometerme a buscar con el grupo por donde podemos encontrar. Entonces, la persistencia, la búsqueda, la transgresión ante lo impuesto y lo establecido, todo eso significa que no podemos aplicar paquetes ya estructurados que simplemente tenemos que utilizar, sino que, como decía, bueno, ¿quién habló antes de la ropa, la fast food? Bueno, estoy inspirado aquí, no sé. Encarna. La comida rápida. ¿Quién fue? Encarna. La comida rápida. Termino la sopa instantánea, el problema. Bueno, esa cosa de como que, bueno, yo voy a preparar algo para que sea así como para calentar y servir. Pero qué distinto sería, vamos a cocinar. Vamos a ver qué ingrediente le ponemos, qué sabor le queremos incluir. Por eso cuando en el grupo antes decían lo de los saberes y los sabores, todos nos reímos porque dijimos, bueno, sí, ¿qué es eso? Es el sabor con el cual vamos a construir esto que es nuestro. Entonces desarrollar, como dicen, desarrollar nuestra capacidad de ser cocineros o cocineras, significa tal vez empezando una vez con una receta, pero si siempre nos quedamos solo con la receta, no somos cocineros o cocineras. Tenemos que desarrollar esa capacidad de crear, de inventar y de, por lo tanto, superar nuestras incoherencias. Y termino entonces con la frase esta que hablamos en el grupo, que también es muy freiriana, que es que Paulo Freire decía que la virtud con la cual hacemos estos procesos no es la virtud de la coherencia en sí, porque dice, nunca puedo ser siempre coherente. Y la coherencia de hoy puede ser mi incoherencia de mañana, pero también la incoherencia de hoy podría convertirse en mi coherencia de mañana. Por lo tanto, la búsqueda de la coherencia, de la articulación entre la práctica, la teoría, la emoción, el aprendizaje y la enseñanza y la construcción de lo nuevo a partir de lo existente, es una búsqueda permanente de coherencia ética, de coherencia sobre el valor de lo que somos como personas y lo que queremos ser. Y eso en el fondo es lo que está en cualquier experiencia transformadora, chiquita o grande, a nivel de un espacio, un ámbito de una comunidad o del Estado o del internacional, o a nivel de un barrio o en un grupo muy pequeño donde las cosas tienen sentido porque precisamente son coherentes y por lo tanto abren
perspectivas que hasta ahora no existían.